Hola, bienvenidos. Esta es la segunda clase del módulo Nuevas Tecnologías, Gestión de la Comunicación en el ámbito institucional. La misma la vamos a denominar Principios de Comunicación y Marketing Digital. Se va a tratar básicamente de las transformaciones que se dieron con el advenimiento de las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación y puntualmente en el ámbito del marketing. Vamos a ver de qué se trata. Lo que vamos a ver puntualmente es el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cómo este desarrollo ha impactado en cuestiones relativas, insisto, al ámbito de la comunicación y puntualmente al marketing digital, ¿sí? Estamos frente a un nuevo mundo, un mundo de constantes cambios y todo ha acaecido en un cambio de paradigma. Para entender estos cambios, estas transformaciones en el ámbito de la comunicación, vamos a centrarnos en 10 conceptos fundamentales, 10 cambios fundamentales que propone José Luis Orihuela para entender este nuevo mundo. Vayamos al primero de los puntos, es el que tiene que ver con el traspaso, si se quiere, del broadcasting al networking. Básicamente lo que está proliferando en este siglo XXI es la cuestión del trabajo en red, del trabajo en equipo frente al trabajo tradicional que veníamos viendo con los medios tradicionales. El segundo punto tiene que ver con la figura o la transformación del cambio de receptor a prosumidor, ¿sí? Esta cuestión de que el receptor se convierte en productor de contenidos. El tercer punto tiene que ver con este traspaso del texto lineal al hipertexto, ¿sí? Hay una secuencia de transformaciones relativas al texto que hacen que el mismo esté estructurado digitalmente hablando en nodos y enlaces, ¿sí? Podemos decir que llegó la hora del link. Si bien llegó hace más de 25 años, ya prácticamente está consolidado. El cuarto punto tiene que ver con la cuestión de la periodicidad y el tiempo real. Si algo ha cambiado en términos de información, estamos en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. El quinto punto está vinculado en la cuestión relativa a la intoxicación informativa, ¿sí? Recordemos, veníamos, si se quiere, 30 años atrás de una escasez de la información propia de los medios tradicionales y ahora estamos frente a una multiplicidad de plataformas de medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, que nos envuelven y nos afectan en términos informativos. El sexto punto está vinculado con la erosión, si se quiere, de esta intermediación de los medios de comunicación tradicionales para pasar a la desintermediación o ciberintermediación, ¿sí? La red puso en jaque la cuestión vinculada a la mediación propia que generaban los medios de comunicación tradicionales. Esto lo va a profundizar Carlos Escolari con el concepto de hipermediación. El séptimo punto está vinculado a la cuestión del profesionalismo, o sea, mejor dicho, del paso del profesionalismo al amateurismo, ¿sí? Hay una cuestión del periodismo ciudadano, del periodismo. Hoy la gente, digamos, al contar con un smartphone, con un celular, ya de alguna forma puede generar contenido para los noticieros, contenidos que generen información. El octavo punto está vinculado al paso de lo monomedia a lo multi o transmedia, ¿sí? Insistimos en la cuestión de las múltiples plataformas digitales que propician el desarrollo de la información y comunicación para toda la sociedad, digamos. El noveno punto está vinculado con la opinión pública y el filtro burbuja, ¿sí? Esto puntualmente se puede graficar, por ejemplo, en un usuario de Twitter que va eligiendo a quién seguir, la información que consumir, y eso obviamente genera una situación de burbuja, si se quiere, en términos digitales, con su devenido filtro previo, ¿sí? El décimo punto está vinculado con la cuestión de la separación entre lo público y lo privado y la hipervisibilidad que tienen los usuarios en Internet. Esto es algo que ya Paula Sibilia hace más de 10 años reflejaba en su libro La intimidad como espectáculo. Prácticamente el muro de las redes sociales termina siendo como un espacio de catarsis para los usuarios de Internet. Siguiendo con las ideas de Orihuela, podemos también recordar
cuando él habla de las lecciones de Neil Postman, ¿sí?, relativas al cambio tecnológico, me parecen fundamentales, digamos, para poder entender y profundizar un poco más las cuestiones relativas a esta transformación digital. En principio, y bueno, parafraseando a Postman, Orihuela plantea la cuestión de que la cultura siempre paga un precio en relación a la tecnología, que en términos de comunicación digital hay ganadores y perdedores. Las nuevas tecnologías tienen un prejuicio hacia las anteriores. El cambio tecnológico no es un proceso acumulativo, sino ecológico. Esto está relativo a la evolución justamente de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Y que la tecnología tiende a tenerse mítica, es decir, hay una suerte de idolatría relativa a la tecnología y creer que podemos lograr todo prácticamente con la misma. Estos 5 fenómenos que de alguna forma nos trae Orihuela de Postman nos permiten recabar y tener en cuenta y advertir puntualmente sobre la tecnología, el uso y práctica de las herramientas digitales y entender que estamos frente a una, si se quiere, idolatría frente a una nueva religión, frente a una nueva fe. Y frente a estas cuestiones, insisto, tenemos que mantener y seguir con el pensamiento crítico. Todas estas dinámicas nos permiten tratar de comprender de qué forma este cambio tecnológico va a impactar en la sociedad y cómo la teoría de la comunicación tiene que estar a la altura para comprender dichos fenómenos, dichos cambios. Lo que vamos a ver son, mejor dicho, síntomas de una crisis en términos académicos en la cual la comunicación tiene que recabar sobre un nuevo objeto de estudio. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo las teorías de la comunicación recibieron la llegada de la revolución digital. En primer lugar, los medios tradicionales están sufriendo una transformación en una escala y forma que se puede resumir en el concepto de convergencia. También el modelo clásico es desplazado por formas reticulares e interactivas de comunicación, esta cuestión de uno a muchos, a muchos a muchos. El tercer punto está vinculado con el desentendimiento de las funciones sociales por parte de los poderes económicos. El cuarto tiene que ver con la transformación de las audiencias. Esto también vinculado a la familia, digamos, como lugar tradicional de consumo mediático, que también está transformándose. Y el último punto, no menos importante, es que lo digital está transformando la vida de la sociedad. Siguiendo la línea de Carlos Escolaris, donde él hace un relevamiento, un planteo sobre esta transformación que va de los nuevos medios a las hipermediaciones, podemos agrupar esta serie de transformaciones relativas a los enunciadores, a los discursos y a las tecnologías en 4 grupos de cambios, que son los cambios comerciales, los cambios periodísticos, los cambios académicos y los cambios contraculturales. En este marco, obviamente, se da la necesidad de constituir este objeto de estudio de comunicación que recién veníamos planteando. Carlos Escolaris justamente se va a basar en los 10 cambios fundamentales que planteaba José Luis Orihuela y va a establecer su propio esquema, su propia definición sobre estas cuestiones relativas a lo que él denomina e-comunicación. En primer lugar, hay un cambio en la audiencia, o sea, mejor dicho, de la audiencia a los usuarios. Básicamente el usuario es activo, ¿sí? Y Escolari empieza a enfatizar este carácter, digamos, por parte del usuario. El segundo cambio de paradigma que nos relata Escolari está vinculado a la tendencia, digamos, de los medios a los contenidos. Básicamente ya los medios se reconocen como autoridad por su contenido y no por sus condiciones técnicas, ¿sí? El tercer punto, muy vinculado a lo que planteaba Orihuela, esta cuestión de lo monomedia a lo multimedia. Estamos frente a una multiplicidad de dispositivos digitales que nos permiten contar con contenidos multimediales, justamente. La periodicidad y el tiempo real es algo que repite Escolari basándose en el pensador Orihuela.
y la cuestión de la intermediación a la desintermediación, es decir, se descentraliza la comunicación. El sexto cambio de paradigma está vinculado a la cuestión de la distribución y el acceso, ¿sí? Pasamos de una cuestión del unipunto al multipunto. Hay diversas plataformas por las cuales podemos acceder a esta información. El séptimo punto está vinculado con la transformación o estos cambios relativos desde la unidireccionalidad a la interactividad, a la interacción, ¿sí? Este segundo elemento se vuelve mucho más enfático, más contundente, digamos, en este nuevo mundo. Lo lineal al hipertexto es algo que vuelve a replantear Scolari, insisto, basándose en el esquema de los 10 puntos de Orihuela, la cuestión de la información y conocimiento. Y el décimo punto, también vinculado a la escasez informativa que teníamos en el mundo tradicional, por así plantearlo, a la abundancia. Nos estamos enfrentando, o estamos, mejor dicho, frente a un mundo con abundantes plataformas digitales, abundante información que justamente van a replantear nuevos desafíos. Sigamos con esta idea de ir resumiendo, tratando de escarbar, digamos, en el pensamiento de Carlos Scolari en relación a los cambios tecnológicos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos si tuviésemos que hacer un planteo de diferencias entre medios viejos y medios nuevos? Lo podemos sintetizar en 5 dinámicas. La primera se vincula a la cuestión de la tecnología. Pasamos de una tecnología analógica a una tecnología digital. La segunda tiene que ver con la cuestión de la difusión, ¿sí? Propia, digamos, difusión unidireccional propia de los medios tradicionales, a la reticularidad, ¿sí? Esta comunicación en red de los nuevos medios. Tercer punto, vinculado con la secuencialidad versus hipertextualidad. En el cuarto punto está vinculado a lo monomedial y a lo multimedial. Insistimos en la multiplicidad de plataformas y lenguajes con la cual en estos momentos podemos acceder para producir contenidos o justamente para acceder al consumo de la información, ¿sí? Finalmente, para cerrar estos cambios, estas transformaciones digitales en la comunicación, está vinculado a la cuestión de la pasividad, el cambio de la pasividad a la interactividad. Tanto el emisor como el receptor están en un continuo intercambio simbólico, comunicativo, donde, insistimos, el receptor es parte activa de este proceso. Y seguimos hablando de cambios y transformaciones que ha provocado la revolución digital en la cultura y en la comunicación. Una de las palabras que más hemos mencionado es la relativa a la convergencia, es decir, esta suerte de simultaneidad de usos y prácticas que tenemos frente a los medios tradicionales y los medios digitales, ¿sí? Ahora bien, existieron, o mejor dicho, existen, ¿sí? Una serie de fenómenos que podemos agrupar en 4 dimensiones, ¿sí? Tenemos por un lado la dimensión empresarial, por el otro lado la dimensión tecnológica, la dimensión profesional y la dimensión comunicativa. La convergencia, ¿sí? Va a tener una implicancia en estos 4 niveles, en estas 4 áreas digamos, relativos a la comunicación, por lo tanto va a ser fundamental comprender dichas dinámicas. Dinámicas y cambios que la tecnología ha tenido en la sociedad y que se han visto en diferentes ámbitos de la misma, desde lo político, desde lo económico, desde lo filosófico, también por supuesto desde lo comunicativo. Obviamente el marketing no va a estar exceptuado, digamos, de estos cambios y vamos a ver puntualmente cómo fueron estos cambios de la transformación digital, ¿sí? En el mundo del marketing. Cómo pasamos del marketing tradicional al marketing digital. Vamos a ver de qué se trata. Esto también ha provocado un nuevo paradigma, digamos, en términos de marketing,
como mencionamos, en términos de marketing digital, dichos cambios, dichas transformaciones, la podemos agrupar en 4 dinámicas distintas que obviamente se vinculan entre sí. Vamos a ver de qué se tratan, vamos a ver cuáles son cada una de estas dinámicas que afectan, o que mejor dicho, afectaron al marketing. Bien, cuando hablamos de marketing tradicional nos referimos a un marketing con pocas marcas, con una elección de compra simple. En cambio, cuando hablamos de marketing digital, vemos la diversidad y multiplicidad de marcas. La elección de compra termina siendo compleja. En el marketing tradicional, los medios masivos de comunicación son los protagonistas. Hay un fácil alcance y aceptación de la publicidad por parte de los públicos. En cambio, en el marketing digital lo que vemos es una especificidad y diversidad de medios. Hay una multiplicidad de dispositivos y hay un rechazo a la publicidad. En términos de marketing tradicional, el modelo de comunicación de emisor y receptor deviene en un emisor activo y un receptor pasivo. En el digital, el consumidor es crítico y genera contenidos. Es nada más y nada menos que la figura del prosumidor. Afecta con su opinión al posicionamiento de marca del producto o servicio que justamente el marketing esté tratando de posicionar. La cuarta dinámica se da con la cuestión de, en el marketing tradicional, la facilidad de posicionamiento en la mente de los consumidores. En cambio, en el marketing digital hay un exceso de exposición a los mensajes publicitarios y por lo tanto hay una dificultad en la generación de lo que podríamos denominar fans de la marca. Algo que ha caracterizado al marketing tradicional son las famosas 4P, ¿sí? Las que tienen que ver con el producto, con el precio, con la promoción y publicidad, digamos, del mismo, y con los canales de distribución, que en inglés estamos hablando de placement. Estos 4P, digamos, propias del marketing tradicional, o mejor dicho, a estas 4P del marketing tradicional se le han añadido unas 3P adicionales propias del marketing digital. Vamos a ver de qué se trata cada una de estos nuevos conceptos. Las 3P adicionales se vinculan con las personas, con los procesos y con el entorno físico en el cual el producto y servicio está involucrado. Básicamente, cuando hablamos de personas nos referimos a que justamente el peer, ¿sí? El famoso par, digamos, esta cuestión de igual que tenemos como usuario o consumidor empieza a ser fundamental, digamos, para el desarrollo y el posicionamiento de la marca, del producto o servicio. También el marketing se ha expandido, digamos, por los procesos productivos. Prácticamente todo el proceso productivo empieza a ser parte o un elemento central, digamos, del marketing digital. La tercer P adicional se vincula con el entorno físico, ¿no? Cómo las marcas ya, digamos, nos venden su producto en un contexto determinado, configurado a los fines y objetivos que la marca tenga en términos de identidad, por ejemplo. Esta irrupción del nuevo marketing ha tenido una implicancia en una de las herramientas más utilizadas en el marketing tradicional, que es el funnel de ventas. ¿Sí? El funnel de ventas lo tenemos que concebir como un esquema que digamos, los publicistas, los profesionales del marketing utilizan a los efectos de, bueno, poder vender más. Justamente está vinculado con el funnel de ventas, ¿sí? En este embudo digital, que podemos dividirlo en principio en 3 niveles, el primero relativo a la consideración, ¿sí? Es decir, que una persona considere un producto o servicio de una marca en determinado momento, de acuerdo a sus necesidades. El segundo tiene que ver con el reconocimiento, es decir, cuando ya reconoce dicha marca y a su vez sabe que la misma puede resolver sus necesidades. El tercero tiene que ver con la conversión, es decir, cuando ya el cliente, potencial cliente, ¿sí? puede llegar a comprar dicho producto. Básicamente es el cierre de ventas. Bien.
Explicado el concepto de funnel de ventas de manera muy superficial, como lo hicimos recién, vamos a tratar de explicar de qué manera la revolución digital, la transformación digital ha afectado a este funnel de ventas, a este concepto propio del marketing que obviamente, insisto, se vio afectado por el marketing digital, ¿sí? Hay que tener en cuenta que dentro del funnel de ventas hay 7 elementos, 7 acciones puntuales que son justamente el conocimiento, el interés, la consideración, la intención de compra, la evaluación de compra y justamente la compra misma. Previamente, en el mundo del marketing tradicional, la cuestión relativa al marketing justamente abarcaba solamente las acciones de conocimiento, consideración e interés. Hoy día, con la transformación digital, el marketing se ha expandido por las diversas acciones del funnel de ventas, llegando desde el conocimiento, pasando por el interés, la consideración, la intención y la evaluación de compra. Es decir, el marketing está cada vez más presente en el proceso de compra de un producto. Eso obviamente se vincula a la irrupción del comercio electrónico, a la irrupción de un nuevo sujeto de compra que es el shopper y justamente a las modificaciones que se están dando en el ámbito de la comercialización y en el ámbito del marketing digital. Bien, estas transformaciones del mundo digital, como habíamos mencionado, tienen implicancia en el funnel de ventas, profundizando un poquito más en lo que refiere a este concepto propio de la mercadotecnia, propio del marketing, sí, ahora marketing digital. Como habíamos dicho, lo dividimos en 3 fases. Estas fases serán consideración, reconocimiento y conversión o cierre, ¿sí? Todo esto, obviamente, las estrategias digitales que nosotros llevemos a cabo van a estar vinculadas, ¿sí?, con justamente con estas 3 fases, ¿sí?, que podemos denominarlas también como TOFU, MOFU y BOFU, que sería top of the funnel, ¿sí?, es decir, las estrategias que se realizan en la parte superior del embudo digital, el middle of the funnel, las estrategias que se realizan en la parte media del embudo digital y finalmente el bottom of the funnel, que está vinculado con la parte del cierre, la parte de la conversión, la parte de la compra en sí misma, ¿sí? Todas las estrategias que llevemos a cabo en el mundo de la publicidad digital, hablando puntualmente de la publicidad digital, van a estar vinculadas con estas fases. Estos fenómenos que hemos visto en el funnel de ventas propios de la transformación digital también están vinculados, como vimos, a las estrategias de publicidad que nosotros llevemos a cabo justamente en las redes sociales, ¿sí? Para llevar una estrategia en redes sociales tenemos que entender primero de qué forma está concebido el consumidor, ¿sí? El consumidor del siglo XXI es un consumidor que trata de informarse continuamente del producto o servicio que va a comprar, que le presta muchísima atención. Todas aquellas organizaciones que quieran llevar a cabo un plan de marketing digital tienen que estar al tanto de este nuevo perfil de consumidor. Las redes sociales permitieron propiciar un diálogo muchísimo más recíproco con los clientes, conocer a los clientes mediante interacciones significativas. Por supuesto, esto está vinculado a la creación de la comunidad en línea y a la conversión, ¿sí?, de los clientes y empleados de la empresa o emprendimiento en cuestión en embajadores de marca. También las redes sociales permiten llegar a los productos, a mercados especializados y públicos específicos. Esto está relativamente vinculado a la cuestión de la segmentación, ¿sí? Nos permiten también poder gestionar una crisis de comunicación en su fase temprana y, por supuesto, nos permiten un seguimiento proactivo de la marca.
Frente a este nuevo esquema de consumidores, estas transformaciones relativas a la compra online, la consolidación, ¿sí?, de este nuevo sujeto que es el shoppers, las empresas tienen que estar al tanto de la situación y para ello tienen que llevar a cabo un plan de marketing digital o un plan de social media, ¿sí? Todo este plan obviamente no tiene que estar dado porque sí. Tenemos que saber primero qué es lo que queremos conseguir con las redes sociales y en segundo lugar, cómo lo podemos conseguir, cuál es nuestro objetivo de campaña, cuáles son nuestras necesidades. Todas estas preguntas nos tenemos que indagar a los efectos de poder lograr el plan más efectivo posible. Para ello tenemos un plan de marketing, ¿sí? El plan de marketing es un proceso recíproco y dinámico que consta de 5 fases, 5 puntos cruciales que son justamente cíclicos, se retroalimentan entre sí a los efectos de poder optimizarlo de la mejor manera posible. El primero de los mismos se vincula al análisis de situación actual. Con el análisis de situación actual nosotros vamos a poder entender en qué momento estamos, en qué momento se encuentra la empresa en cuestión, la empresa que en este caso quiera llevar a cabo el plan de marketing digital. Esto está vinculado al análisis de la comunicación interna, está vinculado al FODA, a las fuerzas de Porter, al modelo Canvas. Todo esto nos va a dar un diagnóstico interno en términos de redes sociales también, en el cual podemos ver dónde se encuentra la empresa para llevar a cabo dicho plan, ¿sí? El segundo punto está relacionado con los objetivos que se plantee dicha empresa con la puesta en marcha de este plan. Hay que entender una cosa. Por cada campaña tenemos que tener un objetivo claro, un objetivo único, ¿sí? No podemos establecer, por ejemplo, tener más alcance, mayores seguidores y mayor ventas dentro de una misma campaña. No, por cada campaña tenemos que tener un objetivo claro. Eso lo tenemos que definir de antemano. El tercer punto está vinculado a los KPIs, a los famosos indicadores de rendimiento. Vamos a tener indicadores de influencia, indicadores de participación e indicadores de productividad por cada red social y por cada también plataforma digital con la cual trabajemos. A todo esto vamos a llegar al cuarto punto, vinculado con la selección de canales. En este caso nosotros, un ejemplo claro de la selección de canales es con qué redes sociales vamos a trabajar. Hay circunstancias en las cuales Twitter no es conveniente o no es relevante, no está vinculado con las necesidades que tenga la empresa en cuestión, ¿sí? Y el último punto, vinculado con la medición de los resultados. Estamos en un momento único en términos de información y de analítica de la información. Hoy las redes sociales y las plataformas digitales nos brindan la posibilidad de poder medir tal plan, o mejor dicho, tal dinámica del plan, tales resultados del plan, a los efectos de, en una segunda vuelta, como habíamos dicho, es un proceso recíproco y dinámico, poder optimizar dichos números. Bien, establecida la puesta en marcha de este plan de social media, este plan de marketing digital, tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones, ¿sí?, que están vinculadas a una cuestión mayor, que es el tono de comunicación, que es justamente cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a indagar al cliente potencial, al buyer persona, al sujeto usuario de nuestro producto o servicio, ¿sí? Todo esto, obviamente, ¿de qué manera vamos a indagarlo? ¿De manera más racional o de manera más emocional? ¿Sí? Son cuestiones que nos tenemos que hacer de antemano, ¿sí? A modo de cierre podemos vincularlo con lo que denomino las 3C, ¿sí?, que sería la cultura, la comunidad y la conversación, ¿sí? Mucho de cultura ya hablamos la clase anterior, relativa a los valores, a la misión, a la misión que los mismos establecen. Tengamos en cuenta que hoy contamos con herramientas que propician justamente la constitución y construcción de dicha identidad digital. Esto es muy importante.
El segundo punto vinculado a la conversación, estamos en un mundo donde la interacción, donde el diálogo tiene que ser recíproco, tenemos que escuchar a nuestros clientes a los efectos de poder encontrar la mejor manera posible de acercarnos a ellos y venderles el producto y servicio digamos, para que se sientan satisfechos. Y el último punto vinculado con la comunidad, ¿sí? Estamos frente a un mundo donde, y volviendo a la idea de la aldea global de Marshall McLuhan, relacionándolo con los procesos de globalización y la consolidación de ciertas empresas en el mundo digital, la comunidad es un fenómeno relativo a la pertenencia que puedan llegar a tener los usuarios, los clientes, para con las empresas. Fomentar justamente esta idea de comunidad para con los usuarios en función de la pertenencia y los usos y prácticas que hagan de los productos y servicios es fundamental en este nuevo mundo. Y por supuesto la comunicación y el marketing van a ser herramientas fundamentales para lograr esta cuestión. Hasta acá hemos tenido la clase 2, vinculada a los principios de comunicación y marketing digital. Nos vamos a volver a ver en la próxima, hablando de asuntos públicos y comunicación en crisis. Muchas gracias.